Chus, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué ¿Qué cuentas? onda, Jan? ¿Todo bien? Muy bien. Al Qué bueno, 100. pues ¿Cómo bueno, estás? aquí andamos con estas transmisiones que habíamos estado batallando un poquito, cabrón, para estarlas subiendo ahí unas 2 semanas que tuvimos unos detalles técnicos, pero bueno, estamos de regreso para que no crean que esto esto sigue y sigue subiendo. Vamos a darle, sí, realmente hubo ahí como que entre chamba, cosas técnicas, horarios y agendas, pero lo importante es que no paramos, que realmente siempre, aunque no haya episodio, estamos viendo la manera de poder generar más temas y de qué más poder estar hablando aquí en Valores 7. No, hombre, genial. Pues bueno, pues hoy igualmente un saludo para todos los que nos están viendo, para todos los que nos estén escuchando dentro del podcast, para los que nos estén viendo en YouTube o en las redes sociales. Pues bueno, les mandamos un saludo, un abrazo. Muchas gracias por estarnos acompañando todo este tiempo en nuestras transmisiones. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre la expectativa. Fíjate que algo que hemos estado trabajando con varias personas Sí. es el tema de la expectativa, cómo nos afecta el tema de siempre estar esperando algo, esa expectativa que generamos al estar esperando tanto en nuestras relaciones como también en nuestra vida propia. ¿Cómo ves, güey? ¿Nos aventamos ese tema o qué? Sí, buenísimo. Creo que en el día a día siempre estamos con una expectativa, ¿no? Y yo creo que lo que empieza a ser incómodo o displacentero de la expectativa es todo lo que yo imagino que realmente no va a pasar o me imagino algo superior a algo sin que suene mal la expresión y que realmente no se va a cumplir. O sea, no va a cumplir ahora sí la frase completa, ¿no? No va a cumplir mis expectativas. Pero realmente cuando no se cumplen las expectativas es porque yo pongo una bandera muy alta que a lo mejor no va en ese momento, ¿no? Yo tengo que ser realista para que Mm. pueda empezar a funcionar las cosas. Y de ahí se van a derivar muchísimas cosas, pero creo que el tema del día de hoy es muy, muy padre y pues de mucha tela de dónde cortar, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo uno de los grandes ejemplos que tengo en el tema de expectativa y de cómo nos afecta en gran parte de nuestras relaciones, sobre todo cuando está ahí tan presente. Yo tengo muy presente el tema de varias parejas con las que hemos trabajado y Sí, entonces hay un gran número de ellas que nos platican sobre cómo, por ejemplo, pasa un lapso de tiempo sin ver a tu pareja, ¿no? Sin ver a tu ser querido. Y cuando pasa ese tiempo, tú esperas que a la llegada sea algo como, imaginémonos que llega tu pareja y llega con un ramo de rosas, o si es mujer, llega y lo primero que hace es sonreírte y abrazarte, y de ahí mágicamente uno de los dos propone ir a cenar justo a ese restaurante en el que tú tienes tanto tiempo que querías ir, y ya una vez ahí cenando, él o ella te va a abrazar y va a ser la persona más cariñosa porque ha pasado mucho tiempo desde que no se ven y entonces van a cenar y él va a pedir el plato que tú más deseas o ella y de ahí entonces se van a pasar después de cenar, pues bueno, van a hacer lo que ustedes quieran hacer y va a ser de una manera mágica, extraordinaria, en donde la otra persona o tu pareja toque los puntos o haga exactamente lo que tiene que hacer para que tú te la pases genial. Y entonces ya se va a acabar esa maravillosa velada después de tanto tiempo que tenían de no verse. Hasta aquí la historia va extraordinaria, ¿no? Hasta aquí es genial. Hay un solo detalle, nada de eso ha pasado. Y en el momento en que tu pareja llega sin el ramo de rosas, o no te da ese abrazo que tú estás esperando, que tú tienes en tu mente de tu expectativa, la noche empieza a tornarse un poco oscura y un poco agridulce, porque ya no sucedió lo que tú estabas esperando. Y después entonces fueron a cenar, pero resulta que no fueron al sushi, que era donde soñabas con ir, sino que te propusieron mejor unos tacos ahí en la esquina.
Y entonces esto se empieza a tornar una situación que en lugar de ser un momento de felicidad, de alegría, por el simple hecho de que pasaste un montón de tiempo sin ver a tu pareja y hoy por fin se están reencontrando, se convierte entonces en una noche de pesadilla porque resulta que ya no fue lo que tú esperabas, ya no fue esa noche genial que tenías tú dentro de esta expectativa. Y entonces, en lugar de ser una noche extraordinaria, se convierte en una pesadilla. Sí, Y ni siquiera estamos hablando, yo siempre tenía un lema que es, hay parejas que se aman, pero de una manera extraordinaria, pero en ese momento se odian con todo su ser. Y entonces, de ser un evento que pudo haber sido extraordinario, un reencuentro después de algún tiempo o algo, se convierte en esa pesadilla. Y todo nada más, y tu pareja va a decir, ¿qué hice? Y esto genera una incertidumbre que lo que va a decir la otra persona también es, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué dije mal? Entonces, de ahí que el tema para mí de la expectativa es un tema extraordinario porque genera un sinfín de discusiones en la pareja. Ya hablaremos también de la vida, ¿no? Pero genera un sinfín de discusiones y te genera un montón de problemas que ni siquiera existían. sí. Creo que cuando uno empieza a futurizar es la parte de generar esta desbordante ansiedad, ¿no? Pero si yo llego a generar eso mismo que tú estás diciendo con un tema de pareja, es porque años atrás, tiempo atrás o etapas de mi vida anteriores, yo he generado esas expectativas y yo he generado ese hábito tal vez en donde me está generando todo eso. Vuelvo a decir, es como si yo nunca estuviera a gusto con lo que está pasando en este momento y es por eso que me creo una especie de fantasía que a lo mejor se puede llegar a cumplir, pero no se va a cumplir nada más mágicamente. Yo tengo que empezar a crear algo, empezar a hacer algo y dejar de hacer ciertas cosas para que eso se forme de una manera genuina y de una manera muy original dentro de mí. Si yo estoy nada más esperando el cuento de hadas en cualquier sentido, pareja, trabajo, día de campo, lo que sea, pues a lo mejor va a pasar de una manera agradable, pero como yo ya me imaginé otra cosa, pues lo voy a desvalidar totalmente y es en donde empiezan frustraciones, en donde me empiezo a desesperar con que nada está a gusto. Ya habíamos hablado de esto en donde están los tres placeres del ser humano, ¿no? Y uno de los tres placeres es quejarme, culpar y tener la razón. Entonces, cuando no se llega a ese ramo de flores o cuando no llega ese abrazo, pues obviamente me voy a quejar porque pues no me lo dio, voy a culpar y decir, pues sí, claro, esto tenía que haber pasado. O sea, en qué cabeza cabe? Y me empiezo a hacer un sinfín de cosas, de ideas, en donde nada más me estoy arruinando un momento y no lo que está pasando ahorita, en este momento, ¿no? Creo que la expectativa siempre va a jugar como que una especie de doble filo, porque creo que esa expectativa tú te la puedes generar, pero de una manera correcta, no de una manera alucinante que puede ser, si no, siempre vas a estar contrariado y siempre vas a estar a disgusto con lo que se te va a venir o con lo que está viviendo en este momento. Creo que esa es la situación y ahorita a lo mejor podemos tocar ciertos puntos en donde puedo cómo mantenerme en ese presente y no generarme algo que no va a existir, tanto en lo placentero como en lo displacentero. Esa es la parte importante, ¿no? Porque creo que dentro de todo nuestro ir, de nuestra cotidianeidad, Sí, en muchas ocasiones generamos esa expectativa sobre la conducta de nuestras parejas, como te decía, ya hablaremos de la vida, pero generamos esa expectativa sobre muchas de las conductas de nuestra vida cuando en realidad la pareja ni siquiera sabe lo que nosotros queremos. Hay una frase que es extraordinaria, que es esa, no hay manera de que las personas sepan lo que estás pensando. Entonces, si tú traes antojo de una nieve de chocolate, pero no se lo dices a nadie, es prácticamente imposible o las probabilidades están totalmente en tu contra si tú no lo manifiestas así. Oye, traigo antojo de una nieve de chocolate. Luego hablamos
la posibilidad de que se cumpla aún después de manifestarla, ¿verdad? Claro. Pero esa es otra historia. Entonces, pero sí es casi un hecho que si tú no expresas esa parte, mi mamá tiene una frase que a mí me encanta, que dice, el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, tenemos nosotros que manifestar esa necesidad o ese deseo o ese anhelo que tenemos para poder entonces empezar a trabajar en él, para que entonces también tu pareja pueda trabajar en él y decir, bueno, oye, fíjate que me gustaría que fuéramos a tal restaurante. Ok, entonces de ahí empezamos, ¿no? Pero sí, esa expectativa, y ojo con esto, no quiere decir, porque platicábamos en otros episodios pasados, sobre el tema de manifestar, y yo les comentaba cómo esa visión vívida es una de las partes fundamentales que usan muchas personas o muchas mentes maestras para poder lograr sus metas, ¿no? Y la manifestación vívida es precisamente eso, es imaginarse tal cual quieres que sucedan las cosas. Pero una cosa es una manifestación vívida, cuando dices tú, bueno, una visión vívida, cuando tú dices, bueno, quiero que pase esto y esto y esto. Y otra cosa es cuando tú generas una expectativa, es decir, una necesidad de que suceda tal cual, ¿no? Porque recordemos que movimiento es vida y que la vida está cambiando constantemente. ¿Qué es eso? Es eso, porque tú dijiste el cómo yo lo puedo imaginar vívidamente para que pase, pero no se queda así. ¿Qué tengo que hacer para que eso pase? O sea, ¿qué tengo que empezar a generar, a trabajar, a dejar de hacer para que eso, manifestación o visión vívida pase? Tengo que empezar a generar algo, tengo que empezar a construir algo. Viéndolo de la otra manera, si yo tengo una expectativa, yo tengo que empezar a trabajar también para que se pueda llegar a eso o medianamente eso que yo estoy pensando. La cuestión es que cuando eh, eh, hay una expectativa nada más en seco, nada más así, y yo no hago nada en pro, ni tampoco me doy la oportunidad de que la otra persona o la otra situación o lo que sea haga algo en pro, no se va a dar, o sea, se va a cancelar, se va a destruir, se va a desboronar, o simplemente ni siquiera va a suceder porque mágicamente quiero que esto suceda, mágicamente quiero que alguien llegue y me abrace o quiero que algo me regale. Se tiene siempre que dar un pasito para poder generarlo y muchas veces yo tengo que ceder en muchas cosas para que eso Sí, también pase, porque si no, la expectativa es nada más de un lado y como precisamente que está cambiando y se está moviendo, no se va a dar tal cual de esa manera, ¿no? Hay un cuento muy rápido, no recuerdo si aquí ya lo dije. Es, es la situación de una maestra de que todos sus alumnos les daban manzanas en la mañana, todos los días. Entonces, así como en película de la época de oro, de que te daba la manzana y en el escritorio, todos los alumnos le daban una manzana a la maestra, pero una vez un niño le dio una pera y se veía en el escritorio bien bonito todas las manzanas y una pera. Y la maestra como que hasta se molestó y no sabía ni por qué, porque ella esperaba una manzana. En su cabeza había la figura de una manzana y tenía la expectativa de una manzana. Pero la pera estaba bien, no estaba echada a perder. Lo que pasa es que el niño nada más tenía una pera y se la daba, pero ella seguía esperando una manzana. Entonces, aterrizándolo con nosotros, hay muchas personas, incluyéndonos, que sigue esperando una manzana, pero que nos han regalado muchísimas peras y muchas frutas de muchas maneras, pero yo sigo esperando una manzana. Es decir, no acepto ciertos cambios que está teniendo la vida con esos regalos, esos abrazos, que son de otra forma, porque esa persona tiene otra forma de abrazar, tiene otra forma de invitarte, tiene otra forma de llevarte a un restaurante, tiene otra forma de tener un cariño, pero no lo aceptas y te haces una expectativa y dices, no, ya la chingada, porque tu forma que tú esperabas no es la que esperabas. Entonces, creo que sí siempre hay parte en donde nosotros como seres humanos necesitamos ceder en decir, yo esperaba esto de Giancarlo, pero realmente no es de que no lo tenga, sí lo tiene, de otra forma. claro. Ya está en mí si lo acepto o no lo acepto.
Pero si no estoy decidido a eso, mi expectativa se viene abajo, mi frustración empieza, empiezo a maldecir, empiezo a quejarme, ya lo veía venir, chinga, y empieza el traca-traca. Entonces, creo que es la manera de ir cediendo muchas cosas sabiendo que cada quien tiene una forma de hacer, de decir, de generar, de dejar de hacer, de emitir, siempre y cuando pues no brinquen esa línea o esa frontera de ponerse en riesgo, de permitir una ofensa, de ser maltratados, ¿no? Pero creo que esa es una de las cuestiones de las expectativas. Ve otra forma que no es y me imagino que ya no sucedió. Claro. Simplemente es eso, pero de otra forma. Sí, totalmente. Y lo que igual, para abonar a lo que bien dices, el tema también es cuando nosotros hacemos esa visualización vívida, cuando nosotros realmente imaginamos eso y deseamos que suceda, Sí, eh, si nos quedamos nada más ahí, sí puede generar entonces una expectativa y generar un sentimiento negativo. Pero hay tres palabras mágicas que necesitas acompañar a la hora de que tú visualizas algo o a la hora de que tú quieres que algo pase en tu vida. Y es después de esa manifestación, de esa visión, de ese anhelo que tú tienes, tienes que tener tres palabras importantes. Una es el pensar, obviamente, cuando tú dices quiero que sea así, tomando el ejemplo de la cena o de ese encuentro con tu ser querido, es pensarlo, o sea, que pase así, que llegue un ramo de rosas, etcétera, se vale pensarlo, se vale querer manifestarlo, se vale visualizarlo, pero después de ahí vienen las dos mágicas, que es ser y hacer, pensar, ser y hacer, porque no se vale nada más quedarse en el pensamiento, que ya hemos platicado del pensamiento también con Chus, ¿no? sí, Pero no se vale nada más en pensarlo, en visualizarlo. Tienes también que ser responsable con el ser y con el hacer. Esta es la parte que va a lograr que esa expectativa se convierta más bien en una visualización y en que se cumpla ese anhelo que tú tienes. El ejemplo más claro, como lo decimos. Llega la persona y tú dices, oye, quisiera ir a cenar aquí. O sea, tú expresas ese anhelo que tú tienes. Y esa es la sí, parte importante. Esas tres palabras, recuérdalas, serían pensar, ser y hacer. No nada más quedarnos en el pensar, sino también tenemos que ser, porque también nosotros tenemos que aportar a esa noche para que sea mágica. Nosotros tenemos que aportar ese encuentro para que sea mágico y poner todo de nuestra parte, porque existen también elementos externos que recuerda que la vida es cambiante. A mí me encanta, sin salirme todo del tema, pero me encanta la película de Pursuit of Happiness, es En búsqueda de la felicidad. Y tengo ahí el libro y se me va ahorita el nombre del personaje principal. Lo compré hasta firmado en eBay. Ahí encontré una oferta y ahí lo tengo hasta firmado, ¿no? Entonces, y se me olvida el nombre del autor. En fin, entonces, ¿por qué me gusta En busca de la felicidad? Porque la película te deja, claro, la parte esa de sufrimiento, que cuando lees el libro te das cuenta que las películas tematizan la parte del sufrimiento, ¿eh? O sea, la pasó mal este cuate, o sea, la película te pasa una o dos o tres noches nada más ahí en el albergue, una o dos o tres noches nada más ahí metido en el metro. No, este cuate fue un lapso de tiempo bastante bueno, bastante largo, en donde estuvo padeciendo esa situación. Entonces, me gusta esa parte porque al final la película lo único que te da es cuando encuentra un empleo muy bueno. O sea, a sí, partir de ahí dice, bueno, a partir de ahí ya dejé de vivir en la calle. Es decir, sus ingresos iban a ser ya óptimos. Pero lo que no te dice la película es todo lo que hizo después de ese empleo para llegar a ser el magnate en el que se convirtió. Entonces, esta es la parte que a mí me encanta porque uno pudiera decir, ya, y encontró el empleo y fue feliz. Y se convirtió en un magnate.
pero la película no te cuenta esa parte y ahí es donde yo siempre reflejo cómo la vida está cambiando, porque pudo haber perdido el empleo, es decir, ese no es el final, no se murió. Y esto es algo que hablo yo mucho con personas. Cuando nos sucede alguna situación adversa, cuando está pasando algo que no queremos o un evento realmente desafortunado, la primera pregunta que yo me hago es, ¿sigo vivo? Sí, David Sí. Myers, dice el traductor que es David Myers. Ah, sí, Myers, sí. Ahí donde. Entonces, la primera pregunta que yo me hago ante una situación adversa, desagradable, terrible, es, número uno, ¿sigo vivo? Sí, sí, sigo vivo. Bueno, por algo es. O sea, entonces esto significa que todavía hay tiempo de arreglar, de solucionar, de dejar de resolver, o sea, porque sigo vivo. ¿No? El día que pase algo adverso, y no quiero pensar en el día de, ¿sigo vivo? No. Ay, güey. No, hay una frase muy padre que suena medio romántica, pero a mí me gusta mucho, que es mi compromiso con la vida. Entonces, Sí, prácticamente es eso, sigo vivo, sí. Entonces, si por es algo sí, es. quiere decir que por algo es, y dos, porque tengo un compromiso por el estar vivo. Tengo un compromiso con la vida, con mi vida. Entonces Correcto. tengo que generar algo, ¿no? El esperar algo puede ser agradable y positivo, pero tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo siendo yo, como las tres palabras que tú mencionas, ¿no? Tengo que empezar a generar. Y generar no significa 100% dinero o trabajo o ingresos, sino generar algo para Claro. mí internamente. O sea, no es que busques que te hagan un busto o que le pongan el nombre a una calle, es generar algo, es empezar a hacer algo sin muchas veces, sin esperar nada. Porque de eso se trata, de empezar a generar algo para poderme satisfacer, para poder proyectar y para poder permear. Si no, me quedo nada más en el huequito y en el estar solo y esperar a que me den. Y si no me lo dan de ese color o de ese sabor, pues empieza todo el caos, ¿no? Que A normalmente colapsar. nos seres humanos. Sí, entonces esa es la parte que estamos comentando, ¿no? O sea, estar conscientes que el mundo está en un constante cambio. Y como te Sí, decía, en este caso, pues va a cambiar, va a haber condiciones diferentes. Es decir, tendemos a creer que la meta es llegar a algún punto, ¿no? O sea, cuando llegue 1 millón, cuando consiga un empleo, cuando tenga determinado número, cuando tenga hijos, cuando esté casado, pero no nos damos cuenta que eso es el inicio de otra nueva historia, ya lo hemos platicado aquí, ¿no? O sea, subes una montaña y cuando llegas al pico de la montaña te das cuenta que atrás de esa montaña había un montón más. Entonces, de eso se trata, de subir montañas mientras estés vivo, sí, exactamente. porque tendemos a poner esas metas, ¿no? Ya que consigues ese trabajo, pero en el momento en que conseguiste ese trabajo empieza una nueva historia. Y de igual manera a la inversa, ¿eh? O sea, de igual manera a la inversa, ante una situación adversa, ahí empieza otra historia. Empieza la historia de cómo tú te vas a levantar. Empieza la historia de cómo tú vas a crear de nueva cuenta, ¿no? Dependiendo de la situación adversa. Si perdiste a un familiar, incluso inicia una nueva historia. Si perdemos a nuestro papá, si perdemos a nuestra mamá, si perdemos a un ser querido, ok, inicia una nueva historia de ti sin esa persona que tienes. Entonces, esa es la parte Te importante. vale decir qué es lo que esperas, qué es lo que esperas después de eso, Ah, claro, sí, o qué es lo que esperas que llegue a pasar con eso. Se vale decir, es decir, que a lo mejor en nuestra narrativa, que no se malinterprete decir, bueno, cabrón, o sea, ya no te entendí, o sea, si es bueno esperar o no bueno esperar, o la expectativa o no, no, sí es bueno, pero siempre y cuando no nos quedemos sin hacer nada, sabiendo que lo que viene y lo que tú correcto. esperas va a llegar de otra manera, va a llegar de otra manera. Y tal vez es
el mismo significado, el mismo poder, la misma cantidad, la misma estructura, si tú quieres, pero de otra forma, a pesar de que dije otra estructura, no nada más es de algo sólido. Entonces, sí lo puedes manifestar, sí puedes tener esa visión vívida, sí puedes esperar una cena romántica, sí puedes tener esa expectativa en el entendido que cuando llegue a pasar, muy probablemente no es de la misma forma, color, sabor que tú estabas pensando. Y el que Claro. llegue de otra manera no significa que no es, no significa que no lo lograste y no significa que no vienen cosas mejores o que no es como que te está la vida subrayando en dónde hay que corregir y en dónde hay que dejar de hacer. Va a venir de otra forma. Si yo ahorita les digo a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, a Giancarlo, si yo les digo a todos, por favor, piensen en una casa verde de 2 pisos con una reja negra, y si yo la dibujo, si yo tengo una fotografía, cada quien pensó una casa diferente, una reja diferente, una casa de 2 pisos diferente, con un verde diferente. Al final del día sigue siendo una casa de 2 pisos verde con una reja. Entonces, cada quien va a formar algo en su cabeza y cada quien le va a dar una interpretación. El que no te lo regresen así, no es como decir, ah, no, 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 así no era, porque si no voy a vivir en esta frustración que estábamos mencionando, ¿no? Creo que sí estar muy conscientes que eso puede estar pasando o que me puede llegar a estar pasando en este momento y yo ya lo estoy rechazando. Claro, y sobre todo cuando hablamos de esa expectativa es responsabilizarse con hacer que suceda. O sea, Sí, como creo que tú muy bien lo dices, es, es complejo que pase exactamente como tú quieres que suceda. Para claro. mí, lo importante es responsabilizarse con esa visión que tú estás teniendo. Si manejamos la expectativa como una visión de lo que tú quieres que suceda en ese momento, en tu trabajo, en tu relación sentimental, en tu familia o algo, tienes también que responsabilizarte con hacer que suceda. Esta es la parte importante y algo que a mí me significa mucho, no solamente con responsabilizarse con hacer que suceda, creo que lo que nos dices tú en cuanto a las formas, Chus, que nos dices muy bien, también es aceptar que no va a ser exactamente igual y adaptarnos. En el Sí, origen de las especies, fíjate, desde ahí viene una superdosis de sabiduría y que a mí me encanta usarla, esa reflexión, y no es, no es la especie más fuerte la que tiene mayores posibilidades de sobrevivir a este mundo, la que se sino adapta. la especie que mejor se adapte a las condiciones cambiantes del entorno. Esa es la clave, porque el entorno está constantemente cambiando. O sea, aquí donde estoy, vamos, hace 5 o 10 días estaba haciendo un calor infernal y de pronto se nubló y entonces ahora hacía un calor infernal pero húmedo. Y de pronto empezó a llover y a llover a cántaros. Y el secreto es de qué manera tú te vas a adaptar para llegar a esa expectativa que tú tienes de ti mismo, de tu vida, de tu familia y todo, responsabilizándote, pero aceptando que ahora tienes que usar un paraguas, o ahora te tienes que ir en short, o ahora vas a tener que tolerar el sudor del calor infernal, porque aparte, otro día hablamos de los efectos del entorno en nuestras emociones. De antemano, el calor irrita. Sí, pues, Y es por el- importantísimo que estés consciente porque nos evitaríamos un montón de broncas, ¿verdad? O sea, cuando en realidad te das cuenta e identificas, a mí ya me pasó hace unos días, la mera verdad, en donde realmente le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Estoy molesto, pero no es ni contigo, ni con los niños, ni con nadie. Realmente ya estoy fastidiado de abrir la puerta de la casa y que me reciba lumbre, casi literal, ¿no?
Entonces, no hay bronca con nadie de ustedes, nada más estoy en verdad irritable porque el calor ya es insoportable. Vente Entonces, a Pachuca. sí, ya sé, ¿verdad? O sea, de hecho, ahí se pueden dar cuenta, ¿verdad? O sea, Chus en sudadera y yo en camiseta de manga corta. Ya lo había notado en otras transmisiones. Dije, este güey con sudadera bien a gusto, güey, ¿verdad? Y yo acá, güey, con todos los aires prendidos. Y ahora que llovió, obviamente en Tamaulipas y en Nuevo León más, aquí ha llovido poco, todos los días poco, pues se siente más frío y otra vez te tienes que adaptar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? De adaptarse a las condiciones cambiantes y ahí es donde tienes tus mayores posibilidades de sobrevivir. Ahí es donde tienes mayores posibilidades de sobrevivir tu relación, tu familia y tus sueños, ¿no? Porque sí, efectivamente, ¿no? Si tiramos al traste esa cena romántica que platicábamos, porque no fuimos al restaurante que yo quería, pues sí, no hay manera de rescatar no hay manera de rescatar esa situación. Claro, creo que podemos sumarle algo a estas tres palabras mágicas de pensar, ser y hacer, con también detectar, admitir y corregir. Si ya me detecté algo, tengo que admitirlo y si ya lo admití, hay que hacer un cambio dentro de mí, hay que empezar a corregir. Y muchas veces, si yo estoy corrigiendo, no quiere decir que me esté equivocando. Si yo estoy en constante corrección, no quiere decir que esté en constantes errores. Es Ujú. la adaptación que está mencionando Giancarlo. Yo tengo que corregir mi vestimenta porque me estoy adaptando. Yo tengo que corregir ciertas actitudes porque a lo mejor no me están funcionando. Pero eso que me está dando la vida, el cosmos, el universo, como lo quieras ver, y eso que yo estoy esperando previamente a una expectativa, tengo que detectarla, tengo que admitirla y tengo que corregirla. No es que se haga de la noche a la mañana, pero sí es una práctica y es un hábito que la finalidad, como siempre lo hemos dicho, Giancarlo y yo, es que si a alguien le puede servir de repente estas charlas y esta interacción de ideas que tenemos, pues yo creo que se forma una mejor comunidad, se forma una mejor comunicación en donde estés, en cualquier grupo en el que tú llegues a estar, para poder tener una mejor relación contigo mismo y con la vida misma, ¿no? Las cosas no van a regresar de la forma que tú quieres, las situaciones no van a empezar a aparecer de la forma que tú quieres, no por un tema de soberbia del mismo universo, Ujú. simplemente porque las cosas no son así. La cuestión es cómo te vas a adaptar cuando te llegue eso, cuando te lo digan, cuando te lo expongan, cuando te lo propongas, cuando te diviertas. Creo que esta frase que voy a decir ya lo hemos dicho muchas veces. Vamos a una fiesta y ya estoy preguntando quién va a ir. Es decir, yo ya me imagino que va a haber ciertas personas, mi expectativa en la reunión va a ser diferente, si van a estar ciertas personas, pues qué hueva. Y no es como que ir a ciegas, es si tú deseas ir a una reunión, tú realmente te puedes adaptar a una situación por el bien tuyo, nada más, para que tú la puedas pasar bien. Y a lo mejor te encuentras con algo mucho más agradable, pero sin hacer una forma previa totalmente caótica, ¿no? Creo que por ahí también puede ir. No, totalmente, güey. Y realmente para mí el tema igual, así como lo mencionamos en un ejemplo de una relación, de familia, igual va para ti como persona. O sea, cuando generamos una expectativa de nosotros mismos, de dónde queríamos estar, de quién queríamos ser, ¿no? Tal vez la expresión no es la ideal, porque quién queremos ser, pues bueno, ese es un tema solamente tuyo, ¿no? El reconocimiento externo o situaciones externas, esas ya no son, ¿verdad? O sea, ¿quién quieres ser? Pues ese es tu jale, nada más, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? Eso ya es diferente. Y Eh, totalmente.
pero a final de cuentas, y bueno, llegamos a esa conclusión en muchos talleres, ¿no? O sea, ¿de quién eres? No, no soy Giancarlo, no, te pregunté quién eres, no cómo te llamas. Y ahí la dejamos. Luego visítenos en nuestros talleres si quieren saber la respuesta a quién Sí, eres, ¿no? Pero para no espoliar. sí, pero a fin de cuentas también es eso, es la importancia de ser objetivo contigo mismo, como bien lo dice Chus, ¿no? Detectar y admitir el tema del autoengaño es una constante lucha con nosotros mismos para poder dar ese siguiente paso que te está esperando. Entonces, esa expectativa que te has generado a lo mejor de ti mismo en alguna situación en específico, pues ser responsable con hacerla que suceda y como bien dice Chus, aceptar que a lo mejor no llega exactamente en la forma que tú lo viste, pero va a llegar. Ahorita que decías eso, ¿no? O sea, cuando tú dices una casa, ¿no? A lo mejor todos nos hemos imaginado, ¿no? Casa verde, reja negra, y yo le pondría de 5 millones, por poner un número, ¿no? Las casas cada vez están más caras. Y 5 millones por poner una casa de ensueño, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero tú lo querías a doble agua y no tiene doble agua. Y entonces ya eso hace que despotricas, te agüitas, esto no era lo que yo quería, vives inconforme todo el tiempo. Güey, Pero ya tienes tu casa verde, reja negra de 5 millones. fíjate que ahí está el ejemplo perfecto. Sí. Porque cuando yo digo, imagínense una casa de 2 pisos verde, yo me imaginé una fachada Ajá. y tú la viste por dentro, de, Sí. de, de cómo era, de un valor, de estructura y todo eso. Ahí está el ejemplo. Y a lo mejor alguien se la imaginó pintada en un cuaderno y a lo mejor alguien se la imaginó eso mismo, pero la parte de atrás sí tenía un gran patio, un jardín. Cada quien le va a poner una forma conforme el deseo y la necesidad y lo que esté viviendo en este momento. Entonces creo que ahí se cumple el ejemplo, ¿no? El ejemplo. Se puede aterrizar perfecto. Genial, güey. Pues yo creo que nos vamos despidiendo para cerrar ahí, güey. Ahí ya dimos con la conclusión 5 minutos antes de lo que, de lo que llegamos normalmente, güey. Está súper bien, pues las redes sociales, gracias por escucharnos. De la misma manera que hemos dicho, si tú sabes que podamos platicar con alguien que nos pueda enseñar, que nos pueda generar o que no nos pueda enseñar también, díganos para contactarlo. La idea es que podamos estar platicando con estas personas. Sí, No necesariamente tienen que ser una figura pública, que aún así Giancarlo y yo buscamos tener la manera de tener estos contactos con figuras públicas, pero no es como que una regla que seguir, ¿no? Queremos nosotros platicar con todos, queremos platicar con personas que tienen una historia de vida importante como de cualquier persona y que nos puedan ayudar a generar más ideas en este mismo podcast, ¿no? totalmente. Igual, de igual manera, ya lo saben, Valores 7, síganos así, Valores 7, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Acompáñenos, Chus Saucedo, Giancarlo Boneta. Pues bueno, muy agradecidos. E incluso si tú mismo tienes, ¿no? Si conoces a Sí, alguien, bueno, pues obviamente que si no te has de conocer a ti. Entonces, si tú mismo dices, oye, creo que yo traigo ahí un tema, adelante, mándanos un inbox y nos ponemos de acuerdo para poder platicar y para poder participar juntos y hacer que este proyecto crezca, que es lo importante y que llegue a más personas, porque es una información que creo que es muy valiosa. Conforme más nos adentramos en este tema, más nos damos cuenta de la gran relevancia que tiene este tipo de ejercicios. Así es que pues nosotros muy agradecidos y muy contentos con este gran esfuerzo de Valores 7. pásenla bonito, excelente día, cuídense mucho, gracias. Excelente, movimiento es vida, acuérdense. Bye bye.